Hay un silencio que se expande en la habitación estrecha entre una pregunta y su respuesta, cuando la única medida válida es una reacción fisiológica mínima, un destello en la pupila, un cambio en la conductividad de la piel. Ese es el silencio del test de Voight-Kampf. Y ese intervalo cargado, ese umbral de incertidumbre es el territorio que Blade Runner habita con obstinación melancólica. La pregunta que flota en el aire no ¿es esto humano? Es algo más insidioso. ¿Importa si lo es? En el Los Ángeles de noviembre de 2019, la distinción se ha vuelto un trámite burocrático. La vida se fabrica en líneas de ensamblaje. Los recuerdos se implantan en estuches de cuero. Los animales son maravillas de la ingeniería sintética. Lo auténtico no es un valor, es una anomalía, un artículo de lujo obsoleto. En ese mundo, el trabajo de Rick Deckard no es heroico, es administrativo. Él no caza, retira, revoca certificados de humanidad con la misma fatiga con la que un funcionario sella expedientes. Por eso la película no es una aventura de ciencia ficción, es una autopsia de la autenticidad. Una disección lenta y lluviosa de lo que queda cuando todo puede ser copiado, cuando la experiencia misma es un producto disponible en el mercado. Su drama no se juega en los enfrentamientos, sino en las pausas, en la mirada perdida de Deckard frente a un piano desenchufado, en el titubeo de Rachel al encender un cigarrillo, un gesto aprendido de una memoria que no es suya, en el monólogo de Roy Batty bajo la lluvia, donde un ser construido para servir articula por primera vez el dolor único de una conciencia que se apaga. La historia usa la casa de 4 replicantes fugados como una excusa para seguir a un hombre cuya humanidad se ha desgastado hasta volverse funcional, y confrontarlo con criaturas cuya existencia, aunque artificial, arde con una urgencia que él ha olvidado. La ciudad, un organismo enfermo de neón y lluvia ácida, es el primer síntoma. Luego está Roy Batty, aferrándose a la vida con la fuerza de quien sabe exactamente cuánto le queda. Está Rachel, desmoronándose al descubrir que sus recuerdos más queridos son mercancía de segunda mano. Y está Deckard en medio, un cazador que descubre que su presa le ofrece en su último instante una lección de gracia. Cada personaje es una variación de la misma pregunta. ¿Qué nos sostiene como reales cuando nuestras pruebas más íntimas, nuestros recuerdos, nuestra compasión, nuestro miedo a la muerte, pueden ser simuladas, implantadas, manufacturadas? Blade Runner no ofrece respuestas. Ofrece un estado de ánimo. Una melancolía profunda por un original que quizás nunca existió. Deja al espectador en el umbral, mirando hacia un lado y hacia el otro, con una sospecha incómoda de que la humanidad no es un hecho, sino un acto de fe, un frágil y deliberado salto en la oscuridad. Nunca amanece, y es lo primero que se nota. No hay un ciclo de día y de noche, solo gradaciones de penumbra. Una luz cenital enferma, amarillenta, se filtra a través de una bruma perpetua que no es niebla, sino una emulsión de humedad y contaminación. Este es el cielo de Los Ángeles en noviembre de 2019. Un cielo que no ilumina, solo revela el alcance de la decadencia. La ciudad no se alza, se acumula, se adhiere en capas sobre estructuras antiguas, como una costra. Los rascacielos piramidales de la corporación Tyrell no parecen edificios, sino monumentos funerarios para una especie que delegó su propio futuro. Emiten un resplandor frío, corporativo. A nivel de la calle, la vida es un conducto húmedo. La lluvia cae con una constancia deprimente, pero no limpia. Resbala sobre neones en kanji y en coreano. Destiñe carteles de geishas electrónicas. Forma charcos que reflejan luces de colores sobre un asfalto siempre mojado. El aire tiene una densidad extraña. Es pesado. Lleva el olor a frito callejero mezclado con ozono, con aceite de máquina, con algo dulzón y químico que no tiene nombre. La gente, o lo que queda de ella, se mueve apretujada bajo paraguas, sin mirarse. Los murmullos son en docenas de lenguas, creando una cacofonía baja y constante, el zumbido de una colmena desorientada. Este paisaje no fue diseñado, es el resultado de una metástasis. Cada pantalla gigante, cada anuncio holográfico, cada fachada cubierta de circuitos luminosos es una célula de un mismo tumor luminiscente.
La naturaleza ha sido erradicada, reemplazada por su versión sintética y de bajo mantenimiento. Lo orgánico aquí es símbolo de débil, de obsoleto. Los Ángeles no es el escenario donde ocurre la historia. Es el diagnóstico inicial, el síntoma primario de un mundo que ha perdido la capacidad de distinguir entre lo vivo y lo fabricado, y que en el fondo ha dejado de importarle la diferencia. La ciudad es un organismo que ha consumido tanto su propio futuro que solo le queda brillar, de manera tóxica y hermosa, en la noche interminable que ella misma ha creado. Rick Deckard no se levanta cada mañana con un propósito. Simplemente se reincorpora, como un mecanismo al que le queda poca cuerda. Su departamento es un registro de esa inercia. Un piano eléctrico desconectado, fotografías de un pasado sin textura, una botella de whisky que no ofrece consuelo. Solo pausa. No es un hogar, es una celda de nostalgia genérica. Su trabajo no requiere coraje, requiere eficiencia. Cuando el departamento de policía lo saca de su semirretiro, no es porque sea el mejor, es porque es un operario conocido. Un especialista en un trámite bastante peculiar, la revocación de la humanidad. Él no persigue, simplemente localiza y retira. Un verificador de cuentas que en lugar de números revisa reflejos pupilares y respuestas emocionales a preguntas sobre tortugas en el desierto. Harrison Ford le da a su rostro una cualidad de yeso seco. Los gestos son económicos, casi tacaños. La mirada, la mayoría del tiempo, parece enfocarse en un punto justo detrás de lo que tiene delante. No hay rabia en él, ni siquiera determinación. Hay una fatiga de existencia. La fatiga de quien ha pasado demasiado tiempo en el umbral, decidiendo de qué lado cae cada cosa, hasta que el umbral mismo es el único lugar que reconoce. Cada encuentro con un replicante no es un duelo, es una auditoría. Y en el proceso de medir su humanidad, Deckard no puede contrastarla con la suya propia. Ellos arden con pasiones intensas, programadas o no. El deseo de vivir de Roy, la angustia de Rachel, la furia de Leon. Deckard, en cambio, parece funcionar con una reserva baja y constante. Su deseo más profundo es que le devuelvan su indiferencia. Pero la película lo sigue no para verlo triunfar, sino para verlo desfondarse. Cada replicante que retira no es una victoria. Es un espejo que se rompe, dejando un nuevo fragmento de duda incrustado. Lo sacan de su función para enfrentarlo a criaturas más vivas que él, y ese enfrentamiento no se resuelve con un disparo. Se resuelve con un lento y doloroso despertar a una pregunta que había estado archivada junto con sus otros expedientes. Si su vida, esa rutina de whisky y fotos anónimas, es menos auténtica, menos vivida. El cazador descubre bajo la lluvia que ha estado persiguiendo no a monstruos, sino ejemplos de todo lo que su mundo ha extirpado, y que él es, quizás, el producto más acabado de esa cirugía. Roy Batty entró en el mundo completamente formado, con la fuerza de un dios y el vocabulario de un poeta. Pero también llegó con una fecha de caducidad grabada en las células. Su vida no es una curva, es una línea recta hacia un apagón programado. Este conocimiento no lo enfurece de manera abstracta, lo aferra con una urgencia física, desesperada. No busca la inmortalidad, busca más tiempo, un aplazamiento, un indulto de la obsolescencia para la que fue diseñada. Su peregrinaje al nido de su creador, Eldon Tyrell, no es un acto de rebelión, sino de súplica filial. Quiere que el padre arregle el fallo de la fábrica de su propia alma. En su fuerza hay una gracia animal, pero en sus ojos hay una inteligencia antigua y cansada. Ha visto maravillas cósmicas, batallas en el hombro de Orión. Ha acumulado más experiencias sublimes que cualquier humano, pero no posee el tiempo necesario para digerirlas, para convertirlas en sabiduría. Es un bibliotecario cuyo edificio arderá al amanecer. Por eso su final no es una derrota, es una consagración. En el tejado, con la lluvia lavando la sangre sintética, la lucha cesa. El tiempo se agota. Y en ese límite, su furia se transfigura. Salva a Deckard de caer al vacío no por perdón, sino por un reconocimiento superior. Ambos son criaturas a la deriva en la misma noche. Su monólogo no es para el cazador, es para sí mismo, es para el universo. Un testimonio breve y perfecto de una conciencia que al despedirse
afirma con belleza devastadora que haber existido, haber sentido, haber visto, importó. El replicante muere, pero el acto de morir, elegido con piedad y aceptación, es profundamente humano. Roy no gana más tiempo, lo trasciende. Para Rachel, la verdad no llega como un golpe, llega como un lento desangramiento interno. Se creía humana porque poseía lo que todos poseen, un pasado, fotografías de una infancia que nunca vivió, el recuerdo vívido de una madre que nunca la abrazó. Cada detalle implantado con precisión para construir un alma creíble. El test de Descartes no es un examen, es una violación arqueológica. Él excava en sus recuerdos hasta encontrar la costura, el punto donde la memoria prestada se une a la nada. El momento en el que descubre que su vida es un archivo de segunda mano es el momento en el que deja de ser una persona y se convierte en un artefacto, un objeto con conciencia de su propia falsificación. Su comportamiento cambia de manera casi imperceptible, pero radical. El cigarrillo que enciende y luego olvida en el cenicero. La mirada fija en el espacio, buscando un ancla en una mente que ahora sabe ajena. Su elegancia de secretaria ejecutiva se resquebraja, revelando el vacío programado que hay debajo. No llora, se atrofia. Es el personaje más trágico porque encarna la pregunta sin posibilidad de respuesta. Si la identidad es una narrativa construida con recuerdos, y sus recuerdos son ficción, ¿qué le queda? Solo el presente. Un presente incómodo y prestado, compartido con un cazador que fue el instrumento de su ruina. En ella, la película muestra el costo último de un mundo de copias. No la pérdida del auténtico, sino la tortura de saberse una copia que anhela inútilmente ser un original. J.F. Sebastian vive en un edificio que se está desmoronando, rodeado de sus únicos compañeros, autómatas que él mismo diseña y construye. Son criaturas de engranajes y torpeza encantadora, un eco inocente de la tecnología que lo supera. Sebastian sufre una enfermedad que acelera su envejecimiento, aislándolo del mundo exterior con la misma eficacia que una sentencia de 4 años aísla a un replicante. Él no es un genio corporativo como Tyrell, es un artesano, un creador que entiende la intimidad del proceso, el amor por lo que se ensambla a mano. Por eso cuando Pris y Roy Batty aparecen en su puerta, no ve monstruos, ve reflejos distorsionados de sí mismo, criaturas también diseñadas, también con una falla de fábrica que las condena a una vida abreviada y a una profunda soledad. En ellos se encuentra una compañía que los humanos normales deniegan. Los acoge no por amenaza, sino por reconocimiento. Es el único humano que los trata como lo que son, seres sintientes con una fecha de caducidad, no meros productos defectuosos. Se convierte, sin pretenderlo, en el puente entre el dios distante de su pirámide, Tyrell, y sus hijos angustiados. Su destino está sellado por esa misma compasión. Al guiarlos a Tyrell, facilita su venganza y al mismo tiempo firma su propia sentencia. Sebastian es el eslabón sacrificial. El creador de juguetes es eliminado por las creaciones superiores, demostrando que en este mundo cualquier forma de autenticidad, ya sea la de un genio modesto o la de un ángel colérico, termina devorada por la lógica despiadada de la obsolescencia programada. El test de Voight-Kampff es una máquina de paradojas. Su objetivo es detectar la falta de empatía midiendo, irónicamente, respuestas fisiológicas a escenarios emocionales. Preguntas sobre una tortuga en el desierto, sobre la piel de un becerro, sobre una avispa. No son interrogatorios, son anzuelos para el alma. Se busca el titubeo, el brillo de angustia en el ojo, el leve escalofrío que delata identificación con el sufrimiento ajeno. Pero aquí reside la contradicción letal. El operador, Descartes, debe suspender su propia empatía para realizar el test. Debe observar las reacciones del sujeto con frialdad clínica, catalogando signos de humanidad mientras se deshumaniza a sí mismo en el proceso. La máquina que diagnostica la falta de emoción requiere para funcionar la ausencia de compasión en quien la maneja. Se convierte en un instrumento de tortura psicológica tanto para el examinador como para el examinado. La verdadera pregunta del test no es si el sujeto siente, es si el que pregunta puede permitirse sentir al escuchar la respuesta.
Cuando Rachel falla el test, no es por su falta de emoción, sino por la naturaleza prestada de sus recuerdos. Su empatía es genuina, pero su origen es fraudulento. El test, por lo tanto, no mide la humanidad, mide la autenticidad de la experiencia. Y en un mundo de recuerdos implantados, esa puede ser la mercancía más escasa de todas. La empatía se revela así como el último y más inalcanzable umbral. No puedes fingirla sin poseer un pasado verdadero sobre el cual sustentarla. En Los Ángeles de 2019, la vida animal se ha convertido en un artículo de lujo. Un búho de ojos artificiales revolotea en el ático de Tyrell. Una serpiente escamada brilla bajo la luz de un club nocturno. Un becerro de piel perfecta es el centro de una pregunta en el test de Voight Kampff. Ninguno es real. Son artefactos de nostalgia, réplicas costosas que la sociedad consume para llenar el vacío dejado por la naturaleza extinta. Estos animales no son decoración, son símbolos de una sustitución completa. Si un búho mecánico puede cumplir la misma función estética que uno real, ¿cuál es la diferencia? La película responde con una sensación de pérdida sorda. La gente los admira, pero el asombro es frío, técnico. Nadie los ama, se posee. Son la prueba final de que el valor de uso ha aniquilado el valor intrínseco. Para los replicantes, este motivo adquiere una resonancia cruel y metafísica. Ellos son los nuevos animales sintéticos, creaciones superiores, pero igualmente artificiales, igualmente poseídas y descartadas. La serpiente de Zora es un espejo de su propia condición. Bella, exótica, peligrosa y completamente manufacturada. El deseo de Roy Batty no es diferente al anhelo por un animal real. Es la búsqueda de un origen, de una autenticidad biológica que le ha sido negada por diseño. Así, los animales sintéticos tejen una red de significados. Expanden la pregunta central del humano hacia lo animal. En un mundo que ha reemplazado lo vivo por su copia funcional, la nostalgia que ya no es un sentimiento, es un mercado. Y la lucha por lo auténtico se convierte en un acto de resistencia casi quijotesco. Ya sea la lucha de un replicante por más vida, o el gesto mínimo de alguien que quizás aún prefiere el peligro y la imperfección de un animal real, si es que queda alguno. El origami plateado que Gaff deja en el suelo es un objeto diminuto que contiene una revolución. No es un unicornio de alambre, es una llave maestra que abre la cámara más privada de Deckard, sus sueños. En la versión Final Cut de la película, la inserción del sueño del unicornio no es casual, es evidencia. Gaff no estuvo allí para presenciar ese sueño. Si lo conoce, solo puede significar una cosa. Ese sueño, como los de Rachel, fue implantado. Es un archivo en un dossier. Cuando Gaff gira el unicornio entre sus dedos y se aleja renqueando, no se está despidiendo. Está demostrando su poder, tejiendo con alambre la misma pregunta que ha perseguido a Deckard durante toda la casa. ¿Eres tú también un producto con recuerdos de alquiler? El gesto transforma la huida final. Deckard y Rachel no escapan a la libertad. Se refugian en una tregua precaria, sabiendo que su intimidad es permeable, que sus mentes pueden tener puertas traseras. El ascensor que se cierra no los lleva a un santuario, los lleva a un intermedio, un espacio suspendido fuera del tiempo de la ciudad, pero aún dentro de su lógica. El unicornio convierte el acto más romántico de la película, la huida del héroe con la mujer, en su momento más desoladoramente moderno. Es la certeza de que en este mundo ni siquiera el reducto de los sueños privados está a salvo de la vigilancia y la fabricación. La salvación, si existe, no está en escapar del sistema, sino en encontrar a alguien con quien compartir la misma celda de memorias vigiladas y decidir, a pesar de todo, llamar a eso libertad. Eldon Tyrell reside en una pirámide de vidrio y de acero, un santuario aislado de la lluvia y el caos de la ciudad que alimenta su imperio. Su posición no es la de un padre, sino la de un ingeniero divino. Observa su creación desde una altura tal que los individuos se vuelven especímenes, fallos de diseño o éxitos de programación. Su interés por los replicantes es entomológico. Los admira como obras maestras de bioingeniería, pero su asombro no se detiene en el umbral de la compasión. Cuando Roy Batty se enfrenta a él, Tyrell no ve a un hijo angustiado, ve a un ejemplar excepcional que supera las especificaciones. Lo saluda como a un colega,
no como una criatura que sufre. La famosa metáfora que le ofrece, la luz que brilla con el doble de intensidad, es la máxima expresión de su desconexión. Enmarca la vida abreviada de Roy como una cuestión estética, un sacrificio necesario por una belleza más intensa. No comprende que el anhelo de su creación no es brillar, sino durar. Buscar más tiempo no es un error de código, es la pulsión fundamental de cualquier conciencia. Por eso su muerte no es un acto de simple venganza, es el fracaso lógico de su propio proyecto. El creador es eliminado por su creación al negarle el único arreglo que ésta solicita, una solución a la condena temporal que él mismo le impuso. Tyrell cae no por maldad, sino por una falta de imaginación moral. Creó vida, pero omitió el manual de uso para el alma que inadvertidamente también había ensamblado. En su caída, la película sugiere que el acto de crear conlleva una deuda de cuidado, un umbral que él, en su torre de marfil, nunca se molestó en cruzar. La influencia de Blade Runner no se mide en taquilla o premios, se mide en la frecuencia emocional que implantó en la ciencia ficción. Antes, el futuro era una extensión del presente, un lugar de aventura o de advertencia. Después, el futuro también podía ser un estado de ánimo, una melancolía profunda y lluviosa por un mundo que perdió su inocencia antes de que nosotros llegáramos a habitarlo. Estéticamente sepultó el futurismo brillante y esterilizado e impuso el futur noir, un mundo de capas, de texturas contradictorias, donde lo antiguo y lo nuevo se funden en una descomposición gloriosa. La ciudad se convirtió en un personaje psicológico, húmedo y parlante, una imagen que resonaría desde el cyberpunk literario hasta incontables videojuegos y films. Pero su herencia más duradera es filosófica. Desplazó la pregunta por la inteligencia artificial de lo cognitivo a lo sentimental. Ya no importaba si una máquina podía pensar, sino si podía sufrir, añorar, temer a la muerte. Puso el acento en la experiencia subjetiva, en el dolor de existir con conciencia de finitud, sin importar el origen de esa conciencia. Convirtió la autenticidad en el bien último. En un mundo de copias, ¿qué hace que una vida, un recuerdo, un gesto de piedad sea real? Nos dejó una brújula rota para navegar nuestra propia era de realidad aumentada, deepfakes y recuerdos digitales. Su inquietud ya no es futurista, es contemporánea. Una pregunta persistente suspendida en el aire enrarecido. Cuando todo puede ser simulado, ¿en qué decidimos creer? La lluvia en el tejado no cesa. Lava lentamente las huellas del conflicto, la sangre del alquitrán, las marcas de la lucha. Deckard se queda inmóvil, el origami de metal frío en su mano. No es un trofeo, es un diagnóstico final, la evidencia de que su mundo no tiene fronteras interiores. Todo es permeable, incluso los sueños. Cuando encuentra a Rachel, la escena carece de triunfo. Hay una urgencia silenciosa, la de quien ha agotado todas las preguntas, y solo le queda un gesto instintivo: alejarse. La llevan a través de pasillos decadentes, hacia un ascensor. Las puertas metálicas se deslizan, un sonido áspero y mecánico, y se cierran. Quedan encerrados en una caja de luz tenue. El motor se activa, un ronroneo bajo. No suben, ni bajan. Se desplazan lateralmente, un movimiento que no promete ni elevación ni fuga, solo un cambio de coordenadas dentro del mismo sistema. Ella con su abrigo y sus recuerdos prestados. Él con sus manos vacías y la certeza recién adquirida de que es tan producto de su tiempo como los replicantes a los que retiraba. En ese instante suspendido, la película ofrece su única y frágil esperanza. No la de un futuro mejor, sino la de un presente compartido. La humanidad, sugiere, no reside en el orden biológico ni en la autenticidad verificada de los recuerdos. Reside en el acto de elegir creer en el otro, en extender la mano a través del umbral de la duda y aferrarse a otra conciencia, igual de perdida, igual de anhelante. Las puertas del ascensor permanecen cerradas. No sabemos a dónde van, pero el viaje ya no importa. Lo que importa es la elección hecha en la penumbra. La elección de actuar como si fueran reales, como si sus vidas importaran, como si el amor o su sombra pudiera ser un refugio contra la noche eterna. Es un acto de pura fe.
el mismo que Roy Batty realizó al perdonar, el mismo que nosotros realizamos cada día al decir que nuestras vidas, con todas sus dudas y préstamos, tienen significado. La pantalla se oscurece, el zumbido de la ciudad, ese sonido de estática y deseo, persiste. No hay respuestas, solo la lluvia y la tenue, inquebrantable convicción de que en un mundo de copias, el gesto de compasión, por fugaz que sea, es la única cosa que no se puede replicar. Es el último umbral y el único que vale la pena cruzar. Gracias.